Primero debemos de saber las formas de célula, la forma de la célula, los tipos de célula, la dirección del impulso, y tenemos que saber qué es un ganglio, tenemos que saber qué es un receptor, qué más, receptor, ganglios, eso debemos de aprender para comprender lo que es autónomo. Sistema autónomo. Ya, así, resumen, porque si les explico directo autónomo, tal vez se confunda. Primero, ¿cuántos tipos de neuronas tenemos? Clasificación de las neuronas en 3 categorías. ¿Cuáles eran? Según su función. Polar. Eran sensitivas, muy bien, sensitivas, motoras e interneuronas, muy bien. Ahora la clasificación según la cantidad de prolongaciones citoplasmáticas. Esta de acá. Según su forma de la neurona, ¿no? Según la forma que tenga la neurona, yo le digo según la forma, ¿no? Porque hay neuronas piramidales, neuronas motoras, sensitivas, estas unipolares y pseudounipolares, así. Entonces, según la cantidad de prolongaciones citoplasmáticas, nuestra neurona se divide en el libro de Rose, ¿no? Multipolar, bipolar, y las pseudounipolares y las unipolares. Pero las unipolares también son denominadas pseudounipolares, ¿no? Ya. Vamos con la siguiente clasificación. La neurona sensitiva, ¿por qué era sensitiva? ¿Por qué se decía que era sensitivo? ¿Por qué una neurona es sensitiva? ¿Por qué una neurona es motora? ¿Y por qué una neurona es interneurona? Porque la sensitiva, miren, la sensitiva transmite el impulso desde los receptores hacia el sistema nervioso central, por ese sensitivo, nada más. Eso quiere decir que esa neurona sensitiva, eso quiere decir que la neurona sensitiva no necesariamente está en los órganos de los sentidos, ¿no? Solamente sensitiva es ¿por qué? Porque transmite el impulso desde los receptores hacia la periferia. Los receptores son muchos. Entonces, ¿cuáles son los receptores de la sensitiva? Los externoceptores, los enteroceptores, los propioceptores. Ahora, ¿cuáles son los receptores externoreceptores? Por ejemplo, los receptores en la piel. Hay receptores en la piel que reaccionan con los estímulos del medio externo, frío y calor, ¿no? Por ejemplo, frío, Krause. Ahora con el de enteroreceptores. ¿Cuáles son esos receptores enteroreceptores? Que se encuentran, que detectan, que perciben. Los receptores son como unos sensores. Así, sinónimo de sensores, detectan. Esa es la parte externa, ¿no? Ahora con la endo, adentro del cuerpo. Un ejemplo, por ejemplo,
el corazón. El corazón está dentro, en el organismo. Y ese también tiene receptores. Y sus receptores se llaman beta-adrenérgicos. Son receptores. Ahora los otros receptores, los receptores externosectores, los propios sectores, eran 3 receptores. Ahora un ejemplo de externo, los propios, ¿cómo era? Los propios sectores, eso, los propios sectores. Ejemplo de los propios sectores. ¿Cómo? Suor da piel. No. Los propios receptores se encuentran en articulaciones y tendones y en músculo también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esos receptores? Por ejemplo, el uso neuromuscular. El uso neuromuscular, luego tenemos el receptor de Golgi. Esos son los externos sectores. Esos son específicamente sus nombres de los propios sectores. Y esos son los que son los sensores, ¿no? Son los receptores que van a percibir, por ejemplo, los cambios que se produce, por ejemplo, el uso acromático, el uso neuromuscular. Ese, por ejemplo, percibe las variaciones de longitud de la fibra muscular. Cuando yo les decía, ustedes están yendo, digamos, en la plaza 24 de septiembre, ven a las modelos de Victoria's Secret, en ese momento ustedes tropiezan, entonces pierden el equilibrio. En ese momento existe una descoordinación porque están a punto de irse de cara hacia el piso. En ese momento, ¿no? En esa descoordinación existen cambios en los tendones, cambios en las articulaciones, cambios en las fibras. Y en este ejemplo estamos hablando de un receptor específico que se encuentra en las fibras, que es el uso neuromuscular, que percibe las variaciones de longitud de la fibra muscular. Si hay una variación anormal por ese tropiezo, entonces eso detecta, ¿no? Son como unos sensores que detectan esas variaciones y esa es una sensitiva, es un receptor. Ya, entonces ya sabemos qué es neurona sensitiva. Entonces la neurona sensitiva es la que transmite el impulso desde los receptores hacia el sistema nervioso central. Puede ser a la médula, tronco y encéfalo. Y los receptores ya hemos dicho muchos, ¿no? Ya hemos dicho el receptor de Krauss, que está en la piel, que percibe el frío. Luego tenemos en el corazón lo que es el receptor, los adrenérgicos en el corazón, que percibe los cambios en la frecuencia cardíaca del corazón. Una condición normal cuando están en el gym. Cuando están en el gym, existe una variación en la frecuencia cardíaca, va aumentando. Ahora otro receptor, que es el receptor del uso neuromuscular, que está en el esquelético. Estamos en el esquelético. Ahora, ese esquelético también percibe la variación de la longitud
de la célula esquelética. Y yo eso les enseñé con el nombre de externos receptores, el de Krauss, enteroreceptores como el del corazón, los receptores adrenérgicos, y los receptores propioceptores como el uso neuromuscular. Son ejemplos. Ya, muy bien. Ahora, ¿quiénes son las neuronas motoras? ¿Por qué son motoras? ¿Por qué dicen que es motor? Porque llevan información motriz. Porque transmiten el impulso. Al periférico. Porque transmiten el impulso desde el sistema nervioso central o desde el ganglio hacia las células efectoras. A eso es motor. No necesariamente tiene que ser músculo. ¿Por qué? Ahorita les digo por qué. Entonces, la neurona motora transmite la información ¿desde dónde? Desde el sistema nervioso central o ganglio, acuérdense, o ganglio. Ahorita vamos a ver por aquí. Sí. Entonces, ya hemos dicho la sensitiva. Ahora la motora. La motora desde el sistema nervioso central, que es el encéfalo, tronco y médula, cualquiera de estas tres partes, hacia la célula efectora. Esa es una motora. Pero ¿cuáles son las células efectoras? Las células efectoras son músculo esquelético, músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. Esos son los efectores. Eso no se olviden. Ya, porque después de eso vamos a explicar sistema autónomo, porque primero tenemos que saber todo eso. Ahora las interneuronas, esa sí está fácil, porque es nada más conecta la sensitiva y la motora. Es la que conecta. Ya, muy bien. Ya conocimos a la neurona sensitiva, ya conocimos a la neurona motora, ya conocimos a las interneuronas. Entonces, una motora, como decía, no solamente es músculo, ¿no? Es también glándula. Entonces, una neurona motora es la que va a transmitir el impulso hasta la motora y también de los ganglios. También de los ganglios. Entonces, del sistema nervioso también hay ganglios. Hay ganglios. Doctora, una preguntita, no la estoy escuchando bien. ¿La va a pasar la diapositiva al grupo? Sí, de que termine este tema, lo voy a pasar. Muchísimas gracias, doctora. Ya. Ahora vámonos a lo que es la neurona multipolar. ¿Por qué es multipolar? Porque tiene un axón y más de 2 dendritas. Muy bien. Ya. Ahora, ¿por qué es bipolar? Porque tiene un axón y una dendrita. Muy bien. ¿Por qué es unipolar? Porque tiene una prolongación larga, tiene un axón. Solamente ¿Axón o un prolongación? axón. Exactamente. Muy bien, porque tiene un axón. Ya. ¿Y la pseudo unipolar? Porque tiene una prolongación corta, un falso unipolar. Exacto, porque tiene uno. Muy bien. Ya, sabiendo esto, ahora vamos a hablar del flujo, pero antes de irnos, ya, hablamos del flujo, porque tenemos que explicar qué es ganglio, qué es plexo. Ahora ya conocemos a las neuronas sensitivas, motoras, interneuronas, a la multipolar, la bipolar y la pseudounipolar. La neurona sensitiva tiene la forma de una unipolar, de esta de aquí, de esta pseudo unipolar, la neurona sensitiva. Cuando diga neurona sensitiva, imagínense así. Conocen el nombre, ¿no?
pero no saben cómo es. Entonces, ¿cómo es la neurona sensitiva? Es así, es pseudo-unipolar o unipolar, es así. Pero en todos los libros de histología mencionan a la pseudo-unipolar, a veces hasta bipolar. Ya, pero estamos en Rose y le vamos a colocar pseudo-unipolar. Cuando les diga la neurona motora es multipolar, es así, la motora. La motora es multipolar. La interneurona también es multipolar. Multipolar. Entonces ya lo conocen cómo es la neurona motora, cómo es la sensitiva. Entonces, esta de aquí, esta sensitiva, esta neurona sensitiva es la que va a transmitir el impulso desde los receptores hacia la central. Y la neurona motora es la que va a transmitir el impulso desde el sistema nervioso central, hacia las células efectoras. Ya lo conocemos. Ahora vamos a conocer el flujo de la corriente eléctrica. ¿Por dónde va? ¿Cuál es la dirección del flujo de la corriente en las neuronas? El flujo en la motora va desde dendrita, cuerpo hacia axón. Ese es el flujo normal de la motora. También de la interneurona, el flujo. Entonces va dendrita, cuerpo y axón. Ese es el flujo de la corriente. Y por eso en su libro de Ross menciona que el cuerpo y las dendritas son receptores y el axón es conductor. Ahora, ¿cómo es el flujo en la sensitiva? Porque también hemos hablado de la interneurona. La interneurona es igual, el flujo, dendrita, soma y axón. Esa es la dirección del flujo. Ahora, en la sensitiva, ¿el flujo cómo es? El flujo es desde la rama periférica. Le vamos a colocar hasta nombre, bien específico, para que no se confunda. Esta se llama rama periférica axónica. Entonces, ¿de dónde viene el flujo? Se inicia desde la rama periférica axónica. Esta rama es receptora y conductora. Pasa por el cuerpo y va hacia la rama central. Y esta rama central es conductora. Entonces va esa dirección el flujo. Rama periférica hacia rama central. Esa es la dirección del flujo. Por supuesto, pasando por el cuerpo. Esa es la dirección del flujo. Entonces, esta rama se considera receptora y conductora. Esta rama se considera conductora. Conductora. Ya, muy bien. Ya conocimos el flujo. Ahora vamos a conocer los ganglios, porque hemos dicho que la neurona motora transmite el impulso desde el sistema nervioso central o ganglios. Entonces, por acá, los ganglios. Este es un ganglio. ¿Qué es un ganglio? Un ganglio está compuesto por un grupo de células nerviosas que se denominan ganglios, pero exactamente son los cuerpos de las células nerviosas, los ganglios. ¿Qué son los plexos? Es el entrecruzamiento de fibras nerviosas y a eso se llama plexo.
¿Están llevando a neuroanatomía? ¿Ya llevaron? Sí, ¿Están llevando o llevaron? estamos llevando. Recién. Ya, muy bien. Entonces saben de lo que estoy hablando. Ahora, ¿cuáles son los ganglios? ¿Dónde están los ganglios? Los plexos ya sabemos, ¿no? Aquí existe un plexo en la axila, en la región de la axila. Vamos a ver acá. Plexo braquial. Aquí está el plexo braquial y eso seguramente también van a llevar en anatomía. Este está bonito, miren. Este es el entrecruzamiento de fibras. ¿Cómo se forma el plexo braquial? Ya esa es anatomía, ¿no? Pero hagamos recuerdo un poco. El plexo braquial se forma a partir de la C, C5, C6, C7, C8 y C1. Y luego ese plexo braquial da origen al nervio que al nervio radial y cubital y al mediano. ¿Ya están por ahí en anatomía? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, ya saben. Este específicamente, ¿quién es? Es el nervio cervical. Es el nervio, estos son los nervios espinales, cervicales. Ya conocemos, por ejemplo, un plexo. Ahora, ¿cuáles son los ganglios? Por si acaso, plexos hay en axilas, hay en región inguinal, hay en región del hipogastrio, hay en el plexo de Auerbach, el plexo de Meissner, que se encuentran en el tubo digestivo. Pero vamos a ver el plexo solar, el que se encuentra solar, el que se encuentra en la región del hipogastrio. A ver, ¿dónde está el plexo solar? Plexo nervioso, vamos. Que aquí sale de Reiki, plexo nervioso. El plexo celíaco. Aquí. Este también. Este es el diafragma. Aquí están las arterias esplénicas, hepática, la arteria mesentérica. Y este es el plexo solar. En la región del hipogastrio. Ahora vamos a ver otro plexo. El hipogastrio, ¿no? Aquí. En la región del... conocido comúnmente como la boca del estómago. Ahora nos vamos los plexos de lo que se encuentra de Auerbach y Meissner. Plexo. Estos se encuentran en la pared de las vísceras. Meissner. Plexo mientérico de Auerbach. Aquí está, este es otro plexo. Pero vamos a ver otro más bonito. Aquí. Estas son las capas del tubo digestivo y el plexo de Auerbach se encuentra en la capa muscular. Ahí están los plexos, que también forman ganglios. Ganglios viscerales, pero ahorita ya hemos visto qué son los plexos. Ahora vamos a ver los ganglios. Ganglios. Ganglios nerviosos, porque ya hemos visto que hay linfáticos. Miren, este es un ganglio. ¿Cómo estaba formado el ganglio?
por los cuerpos de las neuronas. Aquí está, miren, las dendritas y aquí está el cuerpo. Cuerpo, 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 cuerpo. Por los cuerpos de las neuronas. Ahora nos vamos, ¿cuáles son los nervios? ¿Dónde están los ganglios? Aquí está nomás. Vamos a ver este de acá. Por ejemplo, aquí no está muy bien, porque está muy lejos los ganglios, pero si ustedes aquí observan, aquí hay varios ganglios. Acá hay un ganglio, otro ganglio, y otro ganglio, y otro ganglio, y otro ganglio. Los ganglios vertebrales o paravertebrales. Y más allácito, ¿no? Más distante están los ganglios viscerales. Ganglio celíaco, ganglio mesentérica superior, ganglio mesentérica inferior y otros ganglios que se encuentran cerca de las vísceras o dentro de las vísceras, como el ganglio de Auerbach, porque no solamente hay ahí plexo, también hay ganglio. Vamos a ver el plexo de Auerbach. ¿Dónde está? Por aquí creo que lo vimos. Plexo entérico de Auerbach. Mire, hasta en dibujos animados, acá su compañero, ¿quién será que dibujó? Mire, estos son los plexos y los ganglios. Este es otro plexo mucoso. Pero vamos a buscar uno que refleje este de aquí. Aquí no se nota muy bien. Pero aquí entre los plexos, un ganglio debería estar aquí. Aquí igual. Un ganglio. Esos son. Ya, ahora ya sabemos quiénes son las neuronas, cómo son las neuronas, cómo es el flujo. Ya sabemos qué es un ganglio, ya sabemos qué es un plexo. Ahora nos vamos a explicar al sistema autónomo. Ay, el nervio, me olvidé el nervio. ¿Qué es el nervio? Eso también hay que saber. ¿Qué es el nervio? ¿Qué era el nervio? Acuérdense, se los dejo a ustedes para que se acuerden qué era el nervio. Nervio. Fibras. Sí, también denominada fibra. Fibra, pero está formada por fibras. ¿Por fibras de qué más? Fibras. Un nervio está conformada por varias fibras nerviosas, ¿no? Entonces aquí vamos a buscar un nervio. Aquí miren, aquí todavía se ve mejor. Aquí está el otro ganglio visceral, 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 y estos son los ganglios. Estos bultos nerviosos son los ganglios. En esos ganglios están los cuerpos de las neuronas, las dendritas, aquí también los cuerpos de las neuronas, aquí igual, los cuerpos de la neurona, aquí igual, los cuerpos de la neurona. Y después también encontramos dentro de la pared al de Auerbach y de Meissner, ¿no? Son ejemplos. Ahí encontramos que también eso tiene el cuerpo de la neurona. Doutora, tem como aumentar o tamanho da imagem, se possível? A ver, vamos a ver. Aquí. Yo creo que no hay más donde aumentar. Ahí está. ¿Lo ven? Aquí dice, ese Sí, bulto, por aquí otro, el mesentérico, por acá otro. Y aquí también, miren, acá hay una cadena de ganglios que tiene nombre también, ¿no? Pero hasta mientras, ustedes quédense con el nombre vertebral y paravertebral.
Doctora, ¿y los plexos los se pueden observar en ese lugar? ahorita, vamos a ir por partes, esperen. Y visceral. Ya. Ahora, ¿qué son los nervios? ¿Qué son los nervios? ¿Qué son los nervios? Conjunto de fibras nerviosas. Conjunto de fibras nerviosas. Muy bien, conjunto de fibras nerviosas. Entonces, vámonos a la fibra. Por aquí debe haber una fibra. Aquí está nuestra fibra. Aquí está nuestro nervio. Entonces, como dijo su compañero, ¿qué es un nervio? Está formado por varias fibras. Entonces, esto de acá es un nervio. Varios nervios. ¿Qué nervios conocen? Espinales, ¿no? Varias. Las espinal CC, C1, C2, C3, torácica 1, 2, 3, lumbares 1, 2, 3, sacra 1, 2, 3, y coxigia, que es 1. Los pares craneales son así por número romano, 1, 2, 3 hasta 12. Esos son los nervios. Entonces, este es un nervio y esto a la vez está formado por fascículos, ¿no? Y los fascículos son un conjunto de fibras nerviosas. Una fibra nerviosa es un axón de una neurona. Entonces, en este gráfico que nosotros veíamos por acá, aquí está el cuerpo de la neurona y estas fibras son axones. Están formados por axones. A este le vamos a colocar el nervio óptico. Esto de aquí, estos son ganglios, están los cuerpos y los axones son estas prolongaciones, que son los nervios periféricos. ¿Y cuáles son los nervios periféricos? Los pares craneales y los espinales. Entonces, estos de aquí son axones. Son axones. Todos estos nervios son axones. Y los plexos, que era este entrecruzamiento de fibras, ¿no? El entrecruzamiento de nervios. Ya. Entonces ya sabemos quiénes están en los ganglios, los cuerpos. Quiénes están en los nervios periféricos, los axones. Ya, muy bien. Ahora sí vamos a hablar del sistema autónomo. Doctora, entonces se podría decir que los plexos vienen después o se podría encontrar después de los ganglios o también se podría encontrar antes de los ganglios. Sí, vienen antes y después. Ok, doctora. ¿Dónde más? Ahora, eso hemos visto en la parte periférica, ¿no? En la parte periférica. Ahora nos vamos al central cerebro. ¿Dónde están los cuerpos? En la sustancia gris. En la corteza de la sustancia, en la corteza del encéfalo, en la corteza del cerebro, exactamente, porque encéfalo es un término amplio que va englobando, ¿no?, a otros órganos. Entonces, cerebro es solamente esta parte. Entonces, esa sustancia gris por cuerpos. La sustancia blanca por axones. Estos núcleos se llaman, núcleos se llama aquella sustancia gris que forma un islote, así, una isla por allá de sustancia gris, núcleo. Y eso en anatomía tiene nombre, ¿no? Tálamo, el núcleo negro, ¿qué más hay ahí? Núcleo supraóptico, hay varios núcleos. Eso se lo dejamos a neuroanatomía. Y en médula
En médula también hay, ¿no? Entonces, médula también encontramos sustancia gris, pero la sustancia gris se encuentra en la parte central. Esta es la sustancia gris. Y esto está formada por los cuerpos de las neuronas. Y la sustancia blanca es por los axones. Entonces, esta sustancia blanca está formada por columnas, ¿no?, que suben a lo largo de la médula. Aquí vamos a ver dónde está un dibujo por acá. Doctora, una duda. ¿Y las dendritas dónde están entrando? Las dendritas, ¿dónde están? A ver, ¿dónde están las dendritas? ¿De dónde salen las dendritas? ¿De la periferia? ¡No! Sustancia blanca. ¿De qué parte de la neurona? Del axón. ¡No! Es del cuerpo, de la neurona. Del cuerpo, sí, del cuerpo. Entonces, las dendritas emergen del cuerpo, ¿no? Emergen del cuerpo. Entonces, por lo tanto, cuando yo digo soma, viene sobreentendido que están ahí las dendritas. Porque hemos dicho que las dendritas son prolongaciones cortas y gruesas. Y los axones que hemos definido, ¿cómo eran los axones? Eran una prolongación delgada y elongada. Las más largas eran neuronas Golgi tipo 1. Las más cortas eran neuronas Golgi tipo 2. Ya, pero bien, digamos, para ubicarnos dónde estaban las dendritas. Ahora ya saben dónde están las dendritas. ¿Dónde están las dendritas? En la sustancia gris, en los ganglios. Ahí están. Sustancia gris del encéfalo, del tronco no es muy bien definido por el entrecruzamiento. Y la médula. Ahora, aquí estábamos diciendo que la sustancia gris estaba en el medio y en la periferia es blanco. Entonces, estas son axones y estos axones suben sus axones dependiendo, ¿no? Van subiendo los axones dependiendo qué órganos están inervando, porque hay áreas por acá, áreas que controlan las funciones de órganos internos, también hay en el tronco y también está en la médula. Hay centros de procesamiento, tienen funciones. La médula tiene función, el tronco tiene función y dependiendo del órgano se va a dirigir a la médula o al tronco o al encéfalo, y si se dirige a la médula es un corto trayecto. O tal vez se dirigen a la médula, ascienden con sus axones hasta tronco o tal vez hasta encéfalo. Y eso lo van a llevar en fisio, pero ya les estoy adelantando. Ahora nos vamos, ya sabemos que es ganglio, ya sabemos plexo, nervio, ahora nos vamos al autónomo. Autónomo o también denominado vegetativo. A ver aquí. Ya, muy bien. Ahora sí sabemos. Ahora vamos a describir. Autónomo. Cuando nosotros decimos autónomo, yo les decía que siempre hace referencia a las vísceras. ¿Y cuáles son las vísceras? El liso, el cardíaco y los ganglios. A eso hace referencia el autónomo, ¿no?
Y bueno, y el autónomo es parte del sistema periférico. Pero esa es memoria, porque ahorita vamos a definir. Vamos a volver a repetir esa frase cuando ya terminemos de explicar esto. Ya. ¿Cómo empieza el autónomo? Nosotros hemos dicho en un inicio que ¿quiénes eran los órganos efectores? ¿Quiénes eran los órganos efectores? El músculo liso. Muy bien, el esquelético, no se olviden del esquelético. El esquelético, el liso, porque aquí afuera hay órganos. Esto es la columna, esta es médula, y aquí están los nervios y los ganglios, ¿no? Aquí también, ganglio y los nervios. Ya. Muy bien, entonces aquí afuera está el esquelético, el liso, el cardíaco y las glándulas. Esos son los efectores. Esos efectores van a tener contacto con el central a través del periférico, del sistema nervioso periférico. Van a tener contacto. Entonces, ahí tenemos ese flujo de impulso que va desde los efectores hasta el central, se llama eferente. Flujo eferente. Ahora, ese flujo que viene del central, ya sea encéfalo, tronco o médula, del central aferente es para adentro, perdón. Sí. Aferente hacia adentro. Eferente para afuera, ¿ya? Nuevamente repito. Aferente para adentro. Eferente para afuera. Ese es el flujo. Ahora ya sabemos que hay dos direcciones, aferente y eferente, que conectan los efectores al central. Pero esos efectores, esos órganos, lo vamos a dividir en dos grupos. Que se va a denominar el grupo solo esquelético, se llama somático. Ese es un grupo. A ese le vamos a denominar somático. Ahora el otro grupo lo vamos a denominar visceral. ¿Y cuáles son los viscerales? El liso, cardíaco y glándula. Ya tenemos dos grupos. Y por lo tanto, tenemos 4 vías. Ya no 2, porque lo hemos dividido en 2 grupos, entonces 4 vías. Entonces aquí están las fibras eferentes somáticas, las fibras aferentes somáticas, las fibras eferentes viscerales y las fibras aferentes viscerales. Esta parte visceral es el autónomo. Y este autónomo forma parte del periférico. Ya. Pero, tranquilos, vamos a explicar cómo es el eferente y aferente, cuál es la diferencia. Ya. La neurona, ahora vamos a hablar, a ver de quién hablamos, de la visceral o del protón. Como estamos en autónomo, vamos a hablar de la visceral, después de la somática. Ya, aquí, este es el somático. Este es el visceral. Ya. En el somático, vamos a hablar del somático porque es más sencillo. El somático tenemos lo que es el nervio
como conduce, espérame un momentito. Alguien llegó. Ya van a disculpar porque alguien llegó. ¿Estoy con la pantalla compartida todavía? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. El somático, como dice su nombre, solamente va a estar relacionado con el esquelético. Aquí tenemos como el flujo se llama aferente y eferente, las neuronas también van a tener el mismo nombre. Entonces, este se va a llamar neurona aferente. Esta neurona aferente específicamente es la neurona sensitiva. La sensitiva. Esta sensitiva tiene receptores. ¿Cómo era la sensitiva? Era pseudo-unipolar. Aquí está el cuerpo, aquí está el axón corto, está la rama periférica y la rama central. Entonces, la fibra aferente, el nervio aferente es sensitivo. ¿No era bipolar? Cuando digo sensitivo, imagínense en su cabeza que es unipolar, porque es la forma. Cuando es sensitivo, en su mente tiene que, porque cuando ustedes recuerdan, digamos, a una persona, primero recuerdan la forma de la cara, ¿no? Primero dicen, ¿viste a Sonia? Y en su mente, ¿qué se viene? ¿Cómo es Sonia? Entonces, también a la sensitiva. Cuando digan sensitiva, ¿qué se les va a venir? Así, unipolar, pseudo unipolar. Cualquiera de las dos. Como en este dibujo. Esto es pseudo unipolar. Su cuerpo, el axón periférico, el axón central. Ahora, este periférico tiene receptores. Tiene receptores. Por ejemplo, que esté en músculo, el uso cromático. Entonces, si hay un cambio de posición, van a ser percibidas por estos receptores del uso ¿cómo era? No era neurocromático, era uso neuromuscular se llamaban esos receptores. Ahora, esos perciben ese cambio, viajan por la neurona sensitiva, ¿no? Pasan por el cuerpo y pasan por la rama central que entra en contacto con el central, ¿no? Con el sistema central. Pero estas tienen una dirección, siempre van por la parte dorsal de la médula, siempre por la parte dorsal. Ahora, esta de acá, el flujo eferente para afuera. En el flujo eferente tenemos el nervio eferente, ¿no? Pero específicamente, ¿quién es? Es el nervio motor. Entonces, si les digo motor, ¿cómo se viene el motor? Es multipolar. Entonces, aquí está su cuerpo. Su cuerpo, ¿dónde se encuentra? En la sustancia gris de la médula. Y sale su axón, ¿no? Sale el axón a través de la sustancia blanca, el axón, y sale ¿pero de dónde sale? ¿De qué parte? De la parte ventral de la médula. Y después viaja, ¿no? El flujo hacia el músculo esquelético. Ya ahí también hace
como les decía, en vez de que se caigan de frente, coordinan su movimiento, coordinan el movimiento y ya pues continúan en su camino, ¿no? Van continuando su marcha. Y también esto va a inervar, ¿no? Va a inervar el músculo esquelético que yo les decía. Aquí estaba el neurotransmisor acetilcolina, ¿no? Y después ese calcio se iba al sarcómero. Miren que en los dos hay músculo. Este es músculo esquelético y músculo esquelético. Pero fue una pregunta, yo me chipé en dos cosas. Ya. El sensitivo en la diapositiva salía que estaba como si fuera bipolar. No es bipolar, ¿es pseudo unipolar entonces? Sí, pseudo unipolar. Ya, es que estaba debajo del bipolar. Y entonces el flujo del aferente va a ser periferia, aparte dorsal de la médula. ¿Cómo? El flujo del aferente somático, sí, va a ser de la periferia a la parte dorsal o anterior de la médula. Sí. Y el flujo del eferente va a ser el cuerpo de la sustancia, está en la sustancia gris, saca su axón por la sustancia blanca, sale por la parte ventral. Pero exactamente de la sustancia gris desde la parte ventral, porque esto tiene nombre, se llama asta posterior o dorsal. No, o ventral. Y esta se llama asta anterior o ventral. En la ventral está el cuerpo de la neurona motora. Y en la asta y dorsal luego o posterior está el axón o la rama central. Y luego sale a inervar un músculo. Sí, a inervar el músculo. Siempre va a ser a un músculo. Sí. Ya. Ese es el somático. Ese es el músculo esquelético. Al esquelético le dicen somático, vía somática. Ahora nos vamos a la visceral, que es casi lo mismo, pero un poco medio que complicado. Ahora lo mismo. Aquí, esto de acá es parte posterior o dorsal, anterior o ventral, hasta dorsal, hasta ventral de la sustancia gris. Estamos hablando de las viscerales. ¿Quiénes están por acá? El liso, cardíaco y glándula. La visceral. Entonces, aquí se encuentra esta de aquí, esta neurona sensitiva es igual que esta neurona sensitiva del somático. Aquí me olvidaba decirle, este cuerpo está dentro de una neurona. Este cuerpo está dentro de un ganglio, similar a este. Así, de un ganglio. Este flujo aferente que va hacia adentro, tiene a la neurona sensitiva. ¿Y cómo la neurona sensitiva? Es pseudo-unipolar. Entonces aquí tiene el cuerpo, el axón periférico o la rama periférica, y aquí tenemos la rama central. Igual que el somático, igual. Esta está formada, esta vía es una neurona. Esta otra vía, una neurona. Y aquí es la diferencia. En el eferente
El eferente visceral, el eferente es para adentro, ¿no? Para adentro. No, aferente para adentro, aferente para adentro, de adentro. Aferente hacia adentro es la sensitiva. Eferente es para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, eferente. En el eferente está conformada por 2 neuronas. Esta está conformada por una neurona y no tiene ganglio. Este sí tiene ganglio. Este de aquí, aferente visceral, tiene ganglio. El eferente, esta de acá, el eferente que va hacia afuera, eferente, no tiene, este tiene también ganglio. Tiene también ganglio. Y está conformada por 2 neuronas. Y entonces la neurona se va a llamar neurona preganglionar y neurona postganglionar. Pre, que está antes del ganglio, o sea, esta neurona, la neurona preganglionar y postganglionar son motores. Son motores. Entonces, ¿dónde está el cuerpo? Aquí está el cuerpo, en la sustancia gris de la asta ventral. Y su axón se va extendiendo hasta un ganglio, hasta este ganglio. Y esta se va a llamar neurona preganglionar. Y luego en este ganglio hace sinapsis con otra neurona motora. Con otra neurona motora. Ahora, de aquí, de este ganglio, recién va a inervar a un órgano efector. Y ahora, de aquí, en este ganglio, ¿quién se encuentra? El cuerpo de la neurona postganglionar. El cuerpo de la neurona postganglionar. Esta es motora. Entonces, cuerpo, axón. Esta neurona postganglionar también es motora. Entonces, por aquí está el cuerpo y el axón. Eso quiere decir que en esta vía eferente visceral está conformada por 2 neuronas y además un ganglio. Además un ganglio. Y acá también un ganglio. Aquí, esta de acá, esta neurona, esta es la somática. La somática, la aferente, está formada también por un ganglio y por una neurona. Y esta eferente está formada por una neurona y no tiene ganglio. Esta parte se llama autónomo. Esta parte de acá. Todo lo relacionado con vísceras se llama sistema nervioso autónomo. Ahora vamos a ver dónde hacen sinapsis. Miren. Acá están los receptores y acá están el axón y sus terminaciones acá. Y hacen sinapsis con la dendrita de la motora. Yo les decía que cómo va el flujo, va así como la flecha. De los receptores, rama periférica, rama central, y luego se encuentra con el soma, con las dendritas o con el cuerpo, así va el flujo. Y pasa luego al axón y luego a los órganos efectores. Por aquí lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo va el flujo? Por acá, entonces, por acá están los receptores
los receptores, rama periférica al cuerpo de la sensitiva, rama central, sus terminaciones acá de la rama central y hacen sinapsis con el cuerpo de la neurona preganglionar. Entonces, dendrita y cuerpo reciben, pasa por el axón y del axón, este axón tiene también terminal, hace sinapsis con la dendrita y cuerpo de la neurona motora postganglionar y después después del cuerpo y las dendritas pasa al axón de la postganglionar y luego ese axón tiene terminaciones hacia los órganos efectores. Ahora, esta neurona preganglionar puede estar en contacto con varias neuronas postganglionares. Por eso hay varias vías por acá. Aquí hay uno, por acá otro y por acá. Entra en contacto. Ahora ya sabemos dónde es el autónomo. Ahora ese autónomo se divide en dos, que es el simpático y el parasimpático. Aquí está el sistema parasimpático. Ahora, ¿cuál es el simpático? El simpático, vamos a ubicarlo, aquí está el simpático. Es este trayecto. El simpático parte de las neuronas presinápticas, ¿no? Miren, acá los axones salen de la médula. Hemos dicho que los axones salen de la médula, ¿no? Van saliendo los axones de la médula y es la neurona preganglionar. ¿Dónde estaba la preganglionar? Aquí. La preganglionar estaba en la central, la rama central, ¿no? Si decimos rama central, porque está en la central, la preganglionar. Ahora aquí. Ahora vamos a hablar de la neurona preganglionar. La preganglionar envía su axón desde la médula torácica. Esta de acá. Va enviando axones, la preneurona. La torácica y la lumbar superior. Aquí está la lumbar superior. 1, 2, 3, la lumbar superior. Esas son la neurona preganglionar. Y luego van hacia los ganglios, que era este ganglio. ¿No? Ahí está el ganglio. Va hacia los ganglios. Esos ganglios se llaman vertebrales o paravertebrales y en general lo conocen como cadena simpática. Entonces, todo esto cadena simpática. Cadena simpática. Entonces, esos ganglios contienen el cuerpo de la neurona postganglionar, el cuerpo, porque el axón va a estar en contacto con el órgano, con los órganos efectores, ¿no? Con el liso. Aquí el liso, ¿por qué? Porque ¿cómo se llama? Las vías respiratorias tienen en sus paredes capa muscular lisa. Va a ir al cardíaco, va a ir a la glándula, al hígado, al riñón, al páncreas, por ejemplo, al liso. Aquí el estómago también es liso, el útero, la vejiga es lisa. Entonces, aquí en este ganglio que forma parte de la cadena simpática está el cuerpo de la postganglionar. Entonces el postganglionar hace sinapsis con
con la neurona motora preganglionar, con los terminales del axón de la neurona preganglionar. Ya. Ahora, este cuerpo de la postganglionar, su axón, ¿no? Va enviando su axón, el cuerpo de la postganglionar va enviando el axón a los efectores. Ya, ese es el simpático. Ahora el parasimpático está más arriba y más abajo. El parasimpático, las neuronas preganglionares, entonces envían su axón desde el bulbo, aquí está, desde el tronco, ¿no? Desde la protuberancia, bulbo, después también desde el encéfalo y la parte, esta es la región sacra, la región sacra de la médula. Entonces ahí está, desde aquí y desde acá, desde los extremos. Van enviando los axones de la preganglionar. Envíanlo a la preganglionar. Y luego llegan a los ganglios viscerales. Aquí. Todo esto es ganglio visceral. Y los ganglios viscerales se encuentran cerca del órgano o dentro de la pared. ¿Y quiénes están por aquí? El plexo, el ganglio celíaco, mesentérico, mesentérico superior, inferior. Después, ¿quién estaba? Los de Auerbach. Esos son. Eso es, y eso se va a llamar parasimpático. Parasimpático. Y bueno, miren, aquí por ejemplo está la vista, por aquí también la vista, ¿no? Aquí está el corazón también. Entonces, el simpático y parasimpático a menudo inervan el mismo órgano. A menudo. Entonces, su función son antagónicas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, va a acelerar el corazón. Acá les va a inhibir el acelerar, ¿no? Del corazón. ¿Comprendieron? Hola, Sí, hola. bien. Sí, le dije, entonces, ¿para qué? Porque si no íbamos a recordar lo anterior, ¿qué dirá la doctora? Ahora ¿cómo funciona? Ahora ya sabemos quién es el autónomo, ¿no? Ahora vamos a saber, ahora vamos a, ¿cómo funciona? A ver, vamos a ver cómo funciona. Vamos a hablar, a ver, ¿de quién es un ejemplo? Por ejemplo, vamos a hablar, a ver, ¿de quién? A ver, del ojo. Vamos a hablar del ojo. Pero no tenemos un ojo por acá, donde esté conectado. El nervio óptico. Vamos a hablar del nervio óptico, ¿ya? El nervio óptico es sensitivo, motor o mixto. Listo. No, ¿cómo que mixto? A ver, ¿cómo es? Es motor, doctora. ¿Cómo que motor? Porque ese movimiento, a ver, lo nervo De la visión, vamos a hablar de la visión. Ah, sí, sensitivo, porque capta luz. Exacto, ya, muy bien. Entonces, es sensitivo. El nervio óptico de los pares craneales es sensitivo. Si ustedes recuerdan, el nervio craneal, su función es como dijo su compañero, ¿no?
habla de las funciones visuales. Ya. Ahora vamos a ver cómo funciona con el nervio óptico. El nervio óptico, entonces, por ejemplo, el nervio óptico va a percibir lo que son, va a recoger los estímulos luminosos, ¿no? Recoge los estímulos luminosos esos estímulos luminosos atraviesan la pupila. Lo atraviesan, ¿no? Pero así en rasgos generales lo que hace es recoger esos estímulos luminosos para transformarlo luego en sensaciones visuales, ya en imagen, ¿no? Una imagen ya, una imagen exacta, ¿no? Genera una imagen exacta como una película en HD de alta resolución a través de los estímulos luminosos. Ya. Entonces, a través de la pupila ingresa los estímulos luminosos y eso después de la pupila que atraviesa se encuentra con el cristalino, ¿no? ¿Y qué hace el cristalino? El cristalino concentra la luz en la retina. Recuerden que son varios estímulos luminosos, entonces lo va a concentrar en un rayo. Y luego esa luz se proyecta hacia la retina, pero exactamente a qué parte de la retina, porque la retina es amplia, a la mácula densa, ¿no? En la mácula densa. Eso ya también, ustedes recuerdan que eso ya avanzaron también en colegio, mácula densa. Y en la mácula densa existen receptores que se llaman fotorreceptores, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿no? Pero tienen nombres específicos. ¿Cómo se llaman? Los bastones y los conos. Ya. Son percibidas por estos, ¿no? Son percibidos por estos receptores esos estímulos luminosos y luego esos estímulos pasan a través del nervio óptico, ¿no? Pasan al nervio óptico y luego ya estamos llegando. El nervio óptico está casi en contacto, está detrás de la hipófisis, está por ahí de vecino, lo tiene a la hipófisis. Vámonos más cerquita para que lo busquemos al quiasma óptico. El quiasma óptico está cerca de la hipófisis. ¿Dónde está? Quiasma. Quiasma óptico. En imágenes. A ver, esta parece que está por acá. Quiasma óptico. A ver, una imagen donde esté la hipófisis. Ya, pero digamos que está por acá cerca la hipófisis, ¿ya? Miren, aquí está el ojo, el globo ocular, y después pasa por el nervio óptico. Y luego se entrecruza la información en el quiasma, porque lo que nosotros percibimos está invertida la imagen. Lo que se percibe está invertida la imagen. Se cruza y una vez que pasa el quiasma óptico, va directo a los núcleos. ¿Dónde hay un núcleo? Vamos a ver. Hace una estación en la sustancia gris, hace sinapsis, donde hay un núcleo geniculado. Eso es del tálamo. El tálamo tiene una parte lateral del tálamo, se llama núcleo geniculado. Núcleo geniculado.
geniculado lateral, aquí está, del tálamo. ¿Dónde está? Núcleo geniculado lateral. Corte transversal necesitamos. Creo que nuestra diapositiva estaba bien donde estaba el tálamo. A ver esta. Por aquí está el tálamo, pero del quiasma, que estaba por acá, un entrecruzamiento del quiasma, va hacia la sustancia gris, que es el núcleo geniculado, que es la parte lateral del tálamo. Y luego de la sustancia gris, de esa parte del tálamo, se dirige hacia, se dirige en dos vías. Se dirige a una parte ventral y a una parte dorsal hacia lo que es la corteza occipital. De aquí se dirige para atrás. Aquí, miren, por acá está. Después del quiasma, después del núcleo geniculado, se va hacia atrás. Aquí está. Después del núcleo geniculado, tiene dos ramas. Una que se va a una parte ventral y otra que se va a una parte dorsal. Y esta área es sustancia gris. Sustancia gris, y esa se va a llamar la área de la visión. La parte ventral es la que identifica el objeto, o sea, ya lo esos estímulos, ese estímulo luminoso que a través del impulso eléctrico llega hasta esta área de la visión, en ese lugar se va procesando esa información, y en la ventral, ¿cómo lo procesa? Identifica el objeto, o sea que ahí le da forma al objeto, le da forma. Y la parte dorsal localiza el objeto y el movimiento del objeto. Digamos que ustedes estén viendo un trompo, digamos, que un compañero esté utilizando el trompo. Hay varios compañeros brasileños, por ahí no conocen el trompo. Fuego, ¿no? Trompo de madera, aquí está. Este de aquí. Eso ingresa por la pupila. Después al cristalino, lo concentra. Después del cristalino a los bastones, ¿no? Que se encuentran en la mácula de la retina. Después sale como nervio óptico por la parte posterior del globo ocular. Después del nervio óptico al quiasma, se entrecruza. Después del quiasma se va al tálamo. Después del tálamo se va recién allá, atrás a la circunvolución temporal, área de la visión. Y en esa área de la visión hay dos subáreas, digamos, ¿no? Una para identificar al objeto, o sea que ya le está dando forma, a la imagen, a este trompo. Y la otra, que es dorsal, le da la localización del movimiento. Bueno, está a una distancia de 1 metro y está en movimiento rápido, digamos, sí. Eso se procesa, ¿no? Porque esto es instantáneo, todo esto es al instante, inmediatamente. Luego se procesa y, bueno, se procesa esa información. ¿Y a dónde va? Va, como dijo su compañero, a los músculos, pero no exactamente al músculo que va a mover el globo ocular, no, sino que va a ir al músculo ciliar,
Entonces, ¿dónde se encuentra el músculo ciliar? El músculo ciliar se encuentra, es el encargado de contraer y relajar lo que es la pupila, ¿no? Es decir, que cuando contrae y relaja, eso permite el ingreso de la cantidad de luz, hacia los receptores. Entonces, también esa contracción y relajación de la pupila no solamente permite entrar la cantidad de luz, sino que también va enfocando los objetos. Si los van enfocando los objetos cerca o lejos, lo va enfocando, así como una lente de cámara, ¿no? Así como una lente. Eso es lo que hace. Entonces, esa neurona motora va hacia los músculos ciliar de la pupila. Y entonces, así se va a generar una imagen, ¿no? Que es la del trompo. Entonces, como le decía, así se genera una imagen como las películas HD, ¿no? De alta resolución. Bueno, así funciona. Con ese ejemplo yo creo que ya tienen idea de lo que es el sistema nervioso. Doutora, também se controla a velocidade da luz? Claro, porque eso es, como le dije, eso es al instante, pero digamos, precisar la velocidad de la luz con la resolución del ojo no es percibido, ¿no? Incluso las placas histológicas, el ojo no las percibe, el ojo humano, entonces tienen que utilizar el microscopio que tiene una alta resolución de las imágenes. Doctora, una pregunta. Sí. Cuando el ojo parpadea, ¿quién se encarga? Eso ya es del motor ocular externo, el patético. Ya ese es otro ejemplo ya. Ese ya estaríamos hablando del nervio patético que tiene función motora. Esto está más relacionado con la visión, ¿sí ven? Por eso el nervio óptico es sensitivo. Solamente hemos hablado de la parte de la visión. Nada más no hemos dicho que se mueve el ojo para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, no. Eso ya es otra función de otro nervio. Pregunta y dudas que tengan jóvenes. Mientras van formulando su pregunta y duda, ustedes van a estudiar, por eso es importante, ¿no? Estudiar los neurotransmisores también. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les estaba diciendo del corazón, ahí, por ejemplo, el corazón como neurotransmisor tiene la adrenalina. Por eso cuando van al gym van secretando adrenalina. Van a estudiar por cuenta propia todos los neurotransmisores, porque va a haber preguntas de examen de neurotransmisores, por lo menos unas 2 preguntas de no de neurotransmisores, pero va a salir preguntas de los neurotransmisores, su función, si es posible, lo estudian su función. Y después, porque en su libro de Ross no dice las funciones, o dice... Doctor, una duda. Sí. ¿Cuándo se pasarán los exámenes? La próxima clase. Ya, pero ¿qué más? Espérenme un momento ahorita con los exámenes. Espérenme un momento. Van a estudiar los receptores por cuenta propia. Van a estudiar, en su libro de Ross dice resumen, espérenme un momentito. Voy a buscar. No me acuerdo.
No tengo aquí ahorita el libro. Dice resumen de distribución del autónomo. Eso también lo van a estudiar ustedes, el resumen de distribución del autónomo. Eso, y después van a estudiar, que es cortísimo, el sistema entérico. El sistema entérico es fácil. Eso van a estudiar. Eso lo puede mandar al grupo, doctora, porque... Claro. Gracias. Claro, eso. ¿Y qué más? Y después... nada más. La regeneración de las neuronas. Y van a explicar, a ver, yo ya les hablé de eso un poco, pero van a estudiar ustedes. Regeneración de las neuronas. Si se regenera o no, ¿qué pasa con las neuronas? Eso, y nada más sería, jóvenes. Preguntas y dudas que tengan, se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. Esta diapositiva. La mañana tendríamos examen, doctora. Ay, ¿dónde está? Mañana. Repaso la mañana. Espérenme un momento. Espérenme ahorita. Doctora, del grupo K, la siguiente clase es mañana. Sí. Ahora sí. La próxima clase tenemos a la primera hora repaso de esta unidad número 1. A la primera hora. Clase virtual. Ok, doctora. ¿Será Sí. oral, doctora? Escrito. Porque tenemos que avanzar, no nos va a dar tiempo, va a ser escrito. ¿Y el No día de la escrito práctica? mediante un link, por supuesto. Les voy a enviar, digamos, un cuestionario por un link y eso lo van a hacer. Disculpe que la moleste. La clase será que puede iniciar un poquito tarde. Pasa que yo paso unas clases en la universidad y es presencial y tardo por lo menos media hora en llegar hasta mi casa. Doutora, a próxima classe, então, será virtual e terá repasse do primeiro tema. Sí. La fecha de la Pamela, práctica. me gustaría ayudar a Pamela, pero Pamela, me falta tiempo. Ya, ahora sí. Miguel. El día de la práctica, en todo caso, sería la siguiente, ¿no? La práctica les voy a confirmar porque ya le escribí a la encargada de la sala. Me tiene que confirmar porque como es fin de semana, yo creo que tal vez por eso no me contesta, pero tras que me confirme, yo les digo si va a haber clases prácticas, porque tenemos que hacer la práctica, tenemos que ver esas placas. Ok, doctora. Mientras tanto, solo estudiamos los temas mencionados. Sí. Doctora, una consulta. Entonces, esta semana que viene daremos repaso de la unidad 1, que es sistema nervioso, ¿cierto? Sí. Gracias. O resumo que temos que fazer, tem a fecha já, doutora? ¿Cuál resumen? Não tem que fazer nenhuma por enquanto? Solamente estudar todos os temas. Sí, solo estudiar. Então, está bem, gracias. No hay que hacer ningún resumen. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase. Está bien, doctora. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cuídese, doctora. Chao, chao, doctora. Buenas noches.